¿En qué piensas cuando escuchas la palabra Apocalipsis? ¿Miedo? ¿Caos? ¿Destrucción? ¿Muerte? Sin embargo, el Apocalipsis trae un mensaje de esperanza y alegría, de amor y paz, salvación y seguridad, redención y nueva oportunidad. Debemos compartir este mensaje a todo el mundo. Te invitamos a que descubramos juntos el mensaje de Dios para este tiempo. Apocalipsis, profecías de esperanza. Cuán grande, mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado realmente estos días? Nos encontramos felices de poder estudiar juntos la palabra de Dios y de seguir con nuestro seminario del Apocalipsis. Sin duda que es un seminario que nos hace pensar, y sobre todo en el punto en que hemos llegado, donde vamos a entender más de cerca el gran problema del mal. El tema de hoy se titula Jesucristo, su ley y el gran dragón. Claro, hablábamos de la verdad de Dios. Y se acuerdan de los jinetes allí que aparecían, pero ya vamos a ver enseguida. Ahora Jesucristo, su ley y el gran dragón, dice allí la pantalla. Y continuamos viendo allí los jinetes. En primer lugar serán 4, ¿verdad? Aunque los sellos son 7, ya vamos a ir viendo todo esto. Pero ahora vamos a concentrar nuestra atención. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió realmente con la ley moral del Creador, la ley de Dios? Aquella ley que rige todo el universo, aquella ley que tiene que ver con la moral de todos los seres creados. Es lo que tenemos que comprender y entender en forma total y cabal. La apostasía surgió en los cielos, no en este mundo, y ya conocemos con el ángel más encumbrado que Dios creó. Ese ángel que se llamaba Lucifer, lucero de la mañana, perfecto en gran manera, su vestimenta, era el director de los coros celestiales, el encargado de transmitir las verdades eternas a toda la creación de Dios. Estaba en torno al trono de Dios. Leamos lo que dice la palabra de Dios, allí en Ezequiel 28. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Bueno, qué lugar privilegiado. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Está hablando de la divinidad en su plenitud allí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Lucifer comenzó a envidiar a Jesús sobre todas las cosas. Más y más, eso creció, no sabemos, o sea, no tiene explicación. El pecado es rebelión contra Dios. La apostasía es apartarnos de los designios de Dios. El texto que sigue dice: Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto en todos tus caminos. No sabemos cuánto tiempo, ni cuánto tardó tampoco esa rebelión. Y cómo también la divinidad luchó para que él entendiese que estaba en el error y que ese error llevaría su mente a la desgracia y por supuesto a la destrucción eterna y por fin a la muerte eterna. Bueno, ahora continuamos leyendo. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Qué impresionante, ¿verdad? Acá dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, de un comercio ilícito, él quería la gloria para sí mismo. Eso lo entenderemos algún día si somos fieles y estemos con Jesús en la eternidad. Es importante ver estas cosas. Llegó a tal punto, como dice, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Qué terrible pensar en eso. Conocemos acerca de lo que fue la gran controversia y cómo surgió, pero ahora es bueno comenzar en el principio, a entender más de cerca el principio de la apostasía. El versículo que sigue dice: Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Es un texto divino
El profeta habla en forma profética, como ustedes vieron, en forma muy clara lo que dice el pasaje de la palabra de Dios, y claro allí dice, saqué fuego del medio de ti. Pervertiste tu santuario. Él llegó al pecado y Dios tuvo que retirar el Espíritu de Dios. La tercera persona de la Divinidad ya no pudo habitar más con él. Por eso dice, saqué fuego del medio de ti. Corrompió el santuario de Dios. Por eso es que todo el plan de salvación tiene que ver con un santuario que vamos a entender muy cerquita ya en este seminario tan hermoso que estamos llevando a cabo. Ahora, la apostasía no solo quedó en los cielos, sino llega ¿a dónde? A la tierra, desgraciadamente, porque anduvo de mundo en mundo. Aquel que va a dejar de ser y va a terminar un día. Pero ¿saben? Antes de eso logró Satanás algo. En un mundo perfecto, maravilloso, donde Adán y Eva habitaban, fueron advertidos de la tragedia de la apostasía y se les habló con toda nitidez. Recordemos que el hombre y la mujer, tanto como el resto de los seres creados de todo lo que Dios hizo, son seres creados a imagen de Dios. Sirven a Dios con alegría, por sí mismos. Alaban a Dios porque nace de su corazón. Tienen libre albedrío. Dios nunca va a cambiar esto, porque de lo contrario ya no seríamos felices. Ahora leemos lo siguiente allí. Hubo un encuentro, un ser perfecto, también inferior al hombre, por supuesto, no hablaba nada, pero cuando volaba la serpiente, cuán diferente es lo que soy. He aquí que era un ser que se podía ver, ese animal se lo podía ver de una forma maravillosa, con colores de arco iris cuando reflejaba la luz en sus alas maravillosas, pero se entregó al pecado, o sea, Satanás se transfiguró en la serpiente y ahora usó a ese ser inferior para engañar a Eva, que también había desobedecido a Dios al acercarse a un árbol prohibido. Vamos a leer. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y así comenzó una pregunta. Eva, ¿con que Dios te dijo, tú eres maravillosa, eres inteligente, eres perfecta, eres bella, pero ¿por qué tienes una prohibición? Es lo que muchos dicen. Amigos míos, allí en el instante, Eva tendría que haber cortado aquel diálogo. Saber que la voz que provenía no era de la serpiente, sino que era del autor del pecado, de la cual había sido advertida claramente. Pero ella le quedó allí y dice, no será, a ver, y quedó dudando. Y entonces la serpiente le dice, Dios te dijo que no comas de todo árbol. ¿No ves el efecto que ha producido en mí? La serpiente estaba comiendo del árbol prohibido. ¿Y qué había pasado? Estaba hablando. Su sabiduría había aumentado. Y continúa diciendo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Fue muy clara en la explicación. Pero saben, con Lucifer, con Satanás, nunca debemos nosotros entrar en discusión. Es un ser superior, el pecado es pecado, él se entregó a la maldad, por lo tanto habría de ser maldad. Ahora él le contesta con toda claridad, no, Dios me dijo que si yo como de ese árbol voy a morir. Al lado estaba el árbol de la vida también, estaban en el centro del huerto los dos. El árbol de la vida de la cual Adán y Eva iban para comer y la vida habría de perpetuarse así para siempre en ellos, en aquel glorioso hogar que Dios les había otorgado en un mundo perfecto, que gracias a Jesús hoy podemos decir, lo obtendremos si confiamos en Él de todo corazón. Ahora bien, continúa ese diálogo y de esta forma. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué notorio, ahí vino la intriga. No es verdad lo que Dios te dijo, no es así, dijo la serpiente. Lo que Dios no quiere es que tú seas igual a Él, que tengas más sabiduría. Y entonces allí Eva le parece ser real lo que estaba escuchando. Porque un ser inferior a ella, que no hablaba por supuesto, ahora ella duda de Dios. Y la duda es pecado. Dudar de nuestro Padre Celestial, dudar de la palabra de Dios.
Estaba desconfiando de su creador. La serpiente había logrado su primer peldaño en la desgracia del pecado, y como dice allí, que sabría el bien y el mal, y es verdad, nosotros conocemos ahora el bien y el mal, pero Dios no tenía el plan de que el hombre conociese el mal, el pecado, la muerte y la desgracia. Por supuesto, el diálogo continúa. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De manera que entraron allí en apostasía. La apostasía llegó a este mundo porque Adán y Eva pecaron voluntariamente. Eva fue engañada y Adán rápidamente comió del fruto prohibido porque dijo, bueno, desconfió de Dios. Dios podía haberle dado otra compañera o podía haber trazado un plan que nosotros no entendemos ni conocemos en cuanto a lo que podía ser la salvación en ese momento. Desgraciadamente la crisis, la gran crisis no la pudieron pasar y se entregaron a la desgracia y al pecado al punto que Dios tuvo que expulsarlos del jardín del Edén, como ya conocemos. El pecado comenzó a multiplicarse en esta tierra. Vayamos rápidamente a aquellos dos hijos que Adán y Eva tuvieron, Abel y Caín. Pero, ¿saben? Dios había ordenado algo. Un altar, un corderito que simbolizaba el Cordero de Dios que vendría a morir por nuestras transgresiones. Había una esperanza de que el hombre llegue a estar un día con Dios para siempre, porque Cristo mismo, el autor de la vida, vendría y daría su vida por nosotros, vendría en forma humana, el hombre, el Hijo del hombre, como dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa apostasía? Vamos a recalcar, dejar la verdad es apostatar, separarnos de esa verdad. Ahora bien, ¿la verdad qué es? Es la voluntad divina. Todo el universo anda en armonía con Dios. Todos los seres creados, los mundos que el Señor trajo a la existencia, son perfectos. Y la atmósfera del cielo se goza en alabar a Dios que nos ama en gran manera. Nosotros como seres humanos tenemos que pensar en ese amor. Cristo dejó los atrios eternos para buscar a un mundo perdido. Los hombres no lo recibieron, lo abofetearon, escupieron su rostro, colocaron una corona de espinas, lo clavaron en la cruz. Murió y resucitó. He narrado algo que tiene que ver con el gran plan de salvación. Ahora bien, Caín, las consecuencias de la desobediencia, ofreció los frutos de la tierra como ya conocemos, pero leamos. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Veamos bien nuevamente este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje tiene que ver exclusivamente con el tercer sello del Apocalipsis que vamos a estudiar hoy. Estos principios de la apostasía son fundamentales para que lo entendamos. Dice aquí claramente que en lugar de ofrecer, y se preguntaba, ¿por qué Caín se preguntaba? ¿Por qué Dios quiere que le obedezcamos? ¿No es el pensamiento que tenemos muchas veces nosotros hoy? ¿Por qué Dios quiere que hagamos su voluntad? ¿Por qué Dios nos ha puesto ciertas leyes? Muchos se preguntan, y algunos llegan a creer hasta en la cruz del Calvario que Jesús vino para anular la ley de Dios. Esto es horrendo a la vista de Dios. Y ahora dice que el Señor no miró con agrado la situación dramática en la cual entraba Caín, ese hermano, ¿verdad?, de Abel. Y dice allí el texto bíblico. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor le dio otra oportunidad, porque el Señor es así. Le dio otra oportunidad a Caín. Y le dice, Caín, tú sabes lo que es el pecado. No sabes la historia de tus padres. Y ahí se podía ver todavía el jardín del Edén y dos grandes querubines que cuidaban la entrada a ese huerto. Ellos habían sido expulsados, por supuesto, de ese lugar. Ahora, sin embargo, se ensañó, dice, se enojó con su hermano Abel, porque no hay amistad entre la luz y las tinieblas. No puede haber amistad. El pecado es pecado y su fin es la muerte. Ya vimos el carácter de cómo comenzó. Sin embargo, Dios le promete algo. Caín, vuelve atrás en tu desgracia.
Así le habrá dicho un día a Lucifer en los cielos. Vuelve atrás en tu desgracia, confía en mí y el pecado no se va a enseñorear de ti. Pero desgraciadamente Caín siguió otro camino. En tiempos de Israel, vamos a ver rápidamente la apostasía de Israel, porque ¿qué dice Dios? El profeta Jeremías nos habla acerca de ello. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Bueno, creo que es claro lo que dice aquí nuestro poderoso Dios, a través de la inspirada por el profeta de Dios, muchos siglos antes de Cristo. Israel, que había gozado de los bienes del cielo, que Dios lo había protegido, lo había sacado de la esclavitud, les había dado todo, en realidad todo. No había razón para que pecaran, pero ¿qué hicieron? Dice, se apartaron de mí, primer cosa, apartarse de Dios. Nunca pongamos en duda lo que realmente es divino y lo que es la voluntad de Dios, porque el pecado llegará y por supuesto, nos va a absorber y cambiará nuestra mente en horror y desgracia y, por supuesto, a la muerte eterna. Y cavaron para sí mismos, ¿qué? Dice allí, cisternas que no contienen agua, una figura muy grande. Cisternas que no podían dar de beber del agua cristalina. Solo Dios podía hacer estas cosas, cambiar la vida de ellos. ¿Cuántas veces llamó el Señor a Israel y sin embargo Israel se entregó a esa desgracia? Y en los días de Cristo, el Salvador del mundo, cuando Él vino a esta tierra, también existió ¿cuál es la condenación del mundo? ¿Es que el mundo realmente no entendía? No es que no entendía. Vamos a leer allí en San Juan capítulo 3, versículos 19 en adelante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pensemos en los días cuando Cristo llega a esta tierra. Nace en el pesebre de Belén, no había lugar para Él. El autor de la vida venía por nosotros. Y allí entre los animalitos, en aquel pesebre, Jesús, el Hijo de Dios, nace. Como ya conocemos esta historia tan maravillosa que el cristianismo la recuerda en estos días. Pero saben, amigos míos, la bondad de Dios es inmensurable, es grande. Por eso dice allí que el problema es que el hombre amó más, y el pueblo de Israel amó más las tinieblas que la luz. Quiso más, vivían en sus propias teorías, como leíamos en el pasaje recién, leían en sus propias creencias, como hizo Caín, y también como hizo Satanás un día en los cielos. Él estableció su propia religión allí en los cielos, tuvo que ser expulsado de los cielos por eso, y continúa diciendo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, claro, porque la luz del Evangelio reprende el pecado. Por eso nunca dudemos de la palabra de Dios. Y ahora que estamos estudiando el Apocalipsis, aferrémonos poderosamente de él. Entendamos que es una fuente inagotable para el tiempo del fin sobre todas las cosas. Fue dada para nuestra bendición, para que podamos entender las cosas eternas. Continúa diciendo. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Claro, si yo amo al Señor, voy a ir a la luz, a todo el conocimiento de Dios. Voy a pedirle que Él me ayude todos los días. Voy a confiar en Él realmente para que Él me ayude. Por eso el que realmente ama al Señor viene a la luz, dice el texto bíblico. Pero el que no ama a Dios se va a entregar a las tinieblas del pecado. Y ahora llegamos al tercer sello del Apocalipsis. Recordemos, el primero, la iglesia de Jesús con el tiempo de los apóstoles se había mantenido pura. Color blanco era el jinete. Luego el color rojo, donde Dios llama, porque estaba entrando el pecado, había un conflicto, una lucha como siempre. Satanás trataba de entrar dentro del cristianismo y borrar, si era posible, del planeta la verdad. Quería anular la cruz del Calvario en ese aspecto, porque nosotros, si no nos entregamos a la verdad de Dios, estamos anulando la cruz. De nada sirven nuestras creencias, ¿verdad? Ahora dice Apocalipsis 6 lo siguiente. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora aparece un caballo negro, lo opuesto, la antítesis del blanco.
De manera que ya nos estamos dando cuenta, bien fácil de entender. Las tinieblas son negras. He aquí que el cristianismo habría de entrar en una condición dramática que vamos a analizar a continuación. Tenía una balanza en la mano con la cual pesar, y continúa diciendo así el pasaje. Y hay una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Un símbolo impresionante. Tendríamos que leer un montón de pasajes de la palabra de Dios. Así es el Apocalipsis, ahí se concentran las verdades de Dios. Pero saben, allí el hombre, la iglesia de Cristo estaba siendo pesada en la balanza que no tiene error, en la balanza de Cristo. Por lo tanto, el caballo ahora es negro. Más aún, dice allí, que la balanza pesaba. ¿Y qué pesaba? 2 libras de trigo por 1 denario. En realidad esas 2 libras de trigo era apenas el trigo suficiente para que un esclavo viviese en un día. Era muy poquito. Está indicando una pobreza espiritual tremenda. Luego indica el salario, como menciona allí, 1 denario, también de alguien extremadamente pobre. La verdad llegaría a una pobreza enorme. O sea, las verdades eternas llegarían a una condición, pero el remanente, habría fieles que se mantendrían de parte del Señor, pero no dañes el vino ni el aceite. Figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, porque tanto el jugo de la vid como el aceite de oliva eran allí en Palestina lo mayor que tenían. ¿Cómo no entender estas verdades? Y nosotros hoy que vivimos con todas las cosas, entendemos aún mejor. Continuemos leyendo. Ese caballo, caballo negro, opuesto a la verdad de Dios. ¿Por qué? Predicciones de la apostasía en el seno de la iglesia del Señor. Satanás es nuestro mayor enemigo. Luchó, luchará y luchará hasta el fin. Nunca olvidemos esto. Si tú estás estudiando el Apocalipsis, estás ahora poniendo tu vida en armonía con la voluntad de Dios, entiende, hijo mío, dice el Señor. Entendamos como hijos de Dios que realmente Satanás es la negrura del pecado, la rebelión contra Dios. Ahora continuamos leyendo en el 3er sello una frase. ¿Qué dice esa frase? Se cumple la profecía en el cristianismo. Saben, llegó la desgracia porque en el cristianismo entraron las tinieblas del pecado y de la desgracia. Desde el 313, vamos a colocar esa fecha en forma muy clara y ya vamos a entender por qué, al 538 de Cristo, realmente fueron años muy particulares. El pueblo que había sido perseguido en gran manera, y allí en el 313 se da un edicto, el edicto de Milán, en el cual se saca un pueblo de las catacumbas, a los cuales que eran sepulcros cavados en la roca, donde los cristianos encontraban su hogar para ser fieles al Señor. La mortandad era mucha, pero Satanás se dio cuenta que no lograba. En lugar de mataban a uno y surgían 2 cristianos. Entonces cambió su estrategia. ¿Y qué hizo? Hizo lo contrario, como vemos allí. Sino que sacó al pueblo, ¿de qué manera? Ofreciéndole un montón de cosas de esta tierra, de esta vida. O sea, ofreció al cristianismo cosas de esta tierra, de esta vida. El apóstol San Pablo nos habla de este misterio enorme de iniquidad. Habla proféticamente y dice lo siguiente: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Los tesalonicenses, debido a el primer siglo, estaban realmente sintiendo el dolor, y más que eso, el dolor de la persecución, que como recién decíamos era atroz. En el tiempo de Roma también, Roma perseguía el cristianismo, había cosas que nosotros hoy podemos estudiar en la historia, pero desgraciadamente ellos creían que Jesús iba a venir en sus días. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuántos se equivocan? Dice, el apóstol Pablo no sabía nada acerca de la segunda venida de Jesús. No, él sabía que no podía Jesús volver en sus días. El Señor le reveló. La historia, el conflicto sería largo en esta tierra.
Y Satanás habría de luchar en ese tremendo conflicto. Es lo que está revelando ahora el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y continúa diciendo: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, está diciendo. Porque antes vendrá la apostasía. Y ahí lo lleva a la palabra que estamos poniendo hincapié en el día de hoy. Vendrá la apostasía y el cristianismo va a apostatar, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y llegará al extremo de sentarse en el templo de Dios como Dios, o sea, el pecado de Adán y Eva, el pecado también de ¿quién? De Lucifer en los cielos. La iglesia cristiana habría de absorber muchas cosas y al cambiar la verdad de Dios por las cosas temporales de esta vida, ¿qué pasaría realmente? Por supuesto, llegaría la negrura de la desgracia de ponerse en lugar de Dios, así como Satanás quiere ser igual a Dios y se entregó a la desgracia y a toda transgresión. Y continuamos leyendo ahora. Por eso allí el apóstol Pablo escribe de esta manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este pasaje me gusta en gran manera. ¿Por qué? Te encarezco, le dice a Timoteo el apóstol Pablo. Ese gran hombre de Dios que sintió también la negrura de lo que es la transgresión. Estaba en el pueblo hebreo, fue realmente privilegiado por la educación que poseía. Pero cuando él encontró de veras a Jesús como su Salvador personal, entendió lo que realmente es la vida eterna. Y te encarezco que prediques la verdad, no cambies, Timoteo, esta verdad nunca jamás, sino que habla con toda paciencia, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo debe ser entonces nuestra predicación? Cuidado, ministros de Dios. Constantemente tenemos todo púlpito usado, o de diferentes formas y maneras. La verdad debe ser restaurada en este planeta para que Jesús venga y termine con toda desgracia y transgresión de esta tierra. Nosotros no podremos hacerlo todo, pero el Señor lo va a hacer cuando nos entreguemos a Él. ¿Sientes el llamado de Dios? ¿No te ama el Señor acaso? Ahora bien, y continuamos leyendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es un texto dramático. Que los cristianos se volverían a sus propias concupiscencias, que los que enseñaban la palabra de Dios dejarían de enseñarla. No solamente esto, allí dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. El ser humano se entregaría a toda especie de pecado. Y el ser humano, lo más terrible que el pecado produciría es que creería más en cualquier cosa menos que en la verdad de Dios. A pesar de que Dios se entregó, es el único que puede revelar el futuro. El mismo hecho de que el pecado surgió, el mismo hecho de que el pecado, hoy vemos a un mundo enterrado en la transgresión, debería conmovernos y llevarnos al arrepentimiento y ver, Dios lo predijo, Dios lo anunció. ¿Qué estamos haciendo? Por lo tanto, ahora volvamos al Señor. Prediquemos la verdad de Dios con toda nitidez. No cometamos el pecado que entró en la iglesia en aquellos días en los líderes religiosos. Pero vamos a leer un poquito más. El apóstol Pedro, en su segunda carta, decía lo siguiente. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Notemos que allí está hablando de ministros. Y saben, así como Lucifer era un ministro en el santuario celestial,
La iglesia cristiana llegaría a una apostasía dramática. Es lo que está haciendo, logró Satanás. Por supuesto, no todos apostataron. Dios tendría un remanente. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo recién? Eso indicaba el tercer sello del Apocalipsis, ese caballo negro. Le dice claramente que el Señor va a castigar. Y claro, Satanás va a ser destruido en el día postrero. Y hay de aquellos que siguen las doctrinas que no son de Dios y que hablan con palabras fingidas, con palabras de halago, no quieren reprender el pecado, no quieren corregir, como leíamos recién. Por lo tanto, quieren el aplauso mundano, quieren la gloria personal, buscan las cosas de este mundo y de esta tierra. Y cuidado, mis apreciados amigos, y como San Pablo decía recién, hermanos en Cristo, no caigamos en el drama tan grande en el cual podamos cometer ese pecado, que por supuesto sirve para engañar, como Satanás lo hizo allí. Aparentaba hacer lo bueno. ¿Cuántos soy siendo sacerdotes, siendo pastores? No importa de qué nombre tengan. Lo que interesa es que no están en armonía con la palabra de Dios. Y si no están en armonía con la palabra de Dios, están en armonía con el caballo negro. ¿Estamos entendiendo? Claro que sí. Es lo que decía, porque no hay amistad entre ¿qué? Entre las tinieblas y la luz. Decían los textos que leíamos hace instantes atrás. Continúa diciendo ahora. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Podríamos hablar mucho acerca de estos pasajes, pero el apóstol Pedro, que había sido un humilde pescador, que fue usado por el Espíritu de Dios, que se convirtió en ese discípulo tan grande de Jesús, ¿verdad? Allí vemos, hubo también falsos profetas, y claro que sí, en el Antiguo Testamento hubo hombres Balaam fue uno de ellos, que comenzó haciendo su vida, una vida en armonía con la voluntad de Dios, cumpliendo el sagrado ministerio del don de profecía, pero se entregó luego al pecado y a la desgracia. Qué desgracia pensar en estas cosas, pero así es. Mis apreciados amigos, las cosas de Dios son las cosas de Dios y las cosas de esta vida son las cosas de esta vida. La negrura del pecado es lo que estamos estudiando en realidad en este día. Por eso dice allí que negarán hasta el que los rescató. Cuando nosotros le negamos la ley moral de Dios, estamos negando la voluntad de Cristo en nuestra vida. Estamos negando todo. Los 10 mandamientos que son los mandamientos que Dios los recalcó todavía al hombre porque en su ignorancia y el pecado los había borrado de su mente. Ya el hombre no sabía dónde andaba. Y sobre el monte Sinaí, esa misma divinidad que nos creó, ese mismo ser que nos creó, Jesús mismo, he aquí que escribió con su dedo en tablas de piedra los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Allí en Éxodo 20 lo encontramos. Leeremos uno hoy en particular. Pero saben, todos los mandamientos son importantes extremadamente. Sin embargo, la iglesia habría de apostatar. Y es eso lo que estoy poniendo hincapié hoy, porque es lo que Dios dice, cumplimiento histórico de la profecía. Miren, ahora, en el 309 de la era cristiana ocurre la conversión, entre comillas, ¿de quién? De Constantino, de ese gran emperador, que en realidad lo que hizo, él era pontífice máximo del paganismo, porque en realidad la religión y el Estado estaban ligados completamente en Roma. Roma era la esponja, se lo llamó así históricamente, la esponja del paganismo, porque bebió de todas las fuentes, diríamos de las cisternas que hoy leíamos, de todas las fuentes de los imperios anteriores, ese imperio mundial. Ahora Constantino pensó, yo voy a lograr que realmente el cristianismo se convierta y venga no tengamos más enemistades. Estamos dándonos cuenta cómo Satanás estaba trabajando. Ahora comenzó a edificar templos enormes, cudas cúspides parecían llegar al cielo. Comenzó a llenar con el dinero del imperio de templos y ofrecer cargos y puestos de influencia a los religiosos a fin de que enseñasen y cambiasen las doctrinas y que fuese realmente amistad, tanto el paganismo como el cristianismo. Y él dijo, pero yo me convierto también, solo que no se puede andar con el pecado. Pecado es pecado. Y eso es lo que ocurrió. Aquellos, allí en el 313, en el edicto de Milán, se da libertad de culto. Cada uno podía adorar a Dios como quería.
Y esto parece magnífico, pero eso no tiene nada que ver con la verdad. La verdad de Dios es la verdad de Dios. No podemos cambiar la verdad de Dios por las cosas de esta vida. El 7 de marzo del 321 de la era cristiana ocurre un hecho muy particular. Es cambiado nada menos que el día de reposo de la creación. ¿Se acuerdan que Dios creó todo en 7 días? Y en el séptimo, ¿qué dice la Biblia? Bueno, ya vamos a ver, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que hizo fue descansar y fue un día sagrado puesto allí por Dios para que el hombre anduviese de acuerdo a su voluntad. Se cambia el día de reposo del sábado al domingo pagano de Roma, porque el domingo fue un día dedicado al sol en el imperio romano. Ahora bien, por eso dice allí que el emperador, o sea, ese decreto que vamos a leerlo dentro de un instante, dice que todos descansen en el venerable día ¿de quién? Del sol. Y los cristianos buscaron maneras y formas. El pecado creció y creció, por supuesto. Si rechazaron un día en el cual el hombre debía olvidarse de todas las cosas temporales para dedicarlo a Dios constantemente, ya no pensar más en ninguna cosa, aún de los trabajos, ni de que vamos a leer el mandamiento. Pero en el 325 llegamos al concilio de Nicea, en donde la iglesia ya estaba lejos de Dios en muchas cosas. El comercio entró en la iglesia. ¿Qué pasó con Lucifer en el santuario celestial? Exactamente lo mismo. Contrataciones, dice, comercio y regalo. Y claro, en este mundo de pecado, el cristianismo vio que podía obtener muchas cosas, beneficios enormes, aún en el imperio, puestos enormes y grandes. Y en ese concilio de Nicea entra el comercio dentro de la iglesia. Los teólogos, muchos teólogos de hoy, lo saben claramente y lo declaran así. La iglesia se paganizó, dicen teólogos de mucha influencia del cristianismo, que llamamos cristianismo porque ya le queda solamente el nombre. ¿Qué dice la siguiente frase, Alicia? Dejaron la verdad por conveniencias personales. Abandonaron el camino de la vida eterna. Dejaron a un lado lo que es la salvación, dejaron a un lado lo que significa heredar la patria eterna y vivir para siempre. Y vivieron para esta vida. Se entregaron las transgresiones y se cumplió así la profecía del tercer sello. Y lo que San Pablo había dicho, no solamente ellos, sino que Dios había anunciado el 4.º mandamiento de la ley moral de Dios. Vamos a leer ese 4.º mandamiento que fue dada por amor a nosotros. Vamos a leer en Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, ahí Dios nos dice, tienes que olvidarte, Rubén, en ese día es el día sagrado en el cual tú debes meditar y pensar seriamente en las cosas, cómo yo te hice, o sea, deleitarnos en la alabanza a nuestro Padre Celestial. Pero desgraciadamente los hombres no hacen eso. Vamos a leer en el 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos pide que guardemos el Santo Sábado? Simplemente porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º reposó. O sea, fue creado para nosotros, para el hombre. Vamos a leer ahora en la Santa Ley de Dios. Leamos lo siguiente en Génesis, por ejemplo, del 2, allí donde está, que nos explica más en la creación, leamos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿No es Él nuestro creador y nuestro maestro? Después que caímos en la transgresión, ¿no es nuestro maestro acaso Jesús, el autor de la vida? Y entonces por eso le recalca allí al pueblo hebreo antes, no olviden las cosas de Dios. Por eso dice claramente la palabra de Dios allí. Habla con toda nitidez. El reposo
que dice allí es el reposo que se estableció en la creación, no lo que los hombres habrían de crear. Y continúa diciendo, Jesús cuando estuvo, 4000 años de diferencia entre el texto que leímos y este acá. Jesús nos creó, el hombre cayó. 4000 años vino Jesús a morir por nuestras transgresiones. ¿Qué dice allí en San Marcos 2? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Saben que los fariseos se creían tanto que querían enseñarle a Jesús a guardar el santo sábado. Y los discípulos habían cortado espigas un día en el sábado, mientras caminaban simplemente, mientras alegremente iban haciendo la voluntad divina y estaban alabando a su Creador. Y querían enseñarles porque ellos habían trazado un montón de leyes humanas en cuanto a lo que es el santo día. Jesús había dicho también es lícito hacer el bien en el día de reposo, pero las cosas comunes de la vida había que dejarlas, o sea, las cosas que son de nuestro trabajo cotidiano. Bueno, es lo que dice la palabra de Dios. El hombre fue creado por la mano omnipotente. En ese día tenemos que alabar a aquel que nos creó. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. De manera que no le podían enseñar a él que había sido el creador del santo sábado. Pero ellos, en su lejanía de Dios, querían hacer estas cosas. Ahora, allí está la ley dominical, desgraciadamente escrita, que después el hombre llegó a aceptarla, o sea, la iglesia cristiana lo absorbió. Vamos a leer. Ley humana dada por Constantino y la iglesia. Descansen en el venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades y ciérrense todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre y legalmente sus actividades, porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid, no sea que por descuidar el momento apropiado para dicha actividad se pierda la dadivosidad del cielo. ¿Notan la tremenda mezcla de las cosas materiales con las cosas eternas? En realidad el ser humano hoy no guarda ningún día, porque en el domingo se lo dedica a hacer su voluntad y como le parece. Y el mandamiento es muy claro, el mandamiento de Dios. No tenemos como dudar de él, lo leíamos recién. De manera que allí ese mandamiento dado por Constantino, escrito, ¿verdad?, de esta forma, fue absorbido por la iglesia y la iglesia trató de explicarlo, diciendo, bueno, nosotros también los cristianos podemos guardar el día domingo porque Cristo salió de la tumba el día domingo. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero así es el pecado. Así es cometer el pecado de Eva, así es cometer el pecado de Lucifer. Cambiar las cosas de Dios. Ya el profeta Daniel hablaba de ese poder y le llama cuerno pequeño. Muchos siglos antes del primer advenimiento de Cristo, Daniel escribe de esta manera, guiado por el cielo. En Daniel 7:25 leemos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, allí no podemos explicar todo este pasaje, del enorme contenido que tiene. Solamente hablaremos de algo. Y hablará palabras, es ese poder, dice. O sea, el poder cristiano pagano. Entendamos bien. Está hablando de ese poder. Y hablará palabras contra el Altísimo, en forma profética, es una profecía que se cumplió después de Cristo, en el tiempo del tercer sello del Apocalipsis. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. O sea, llegaría a perseguir al pueblo de Dios. Pero hoy lo digo solamente, una introducción. Porque los otros sellos que vienen son maravillosos para estudiar y ver cómo Dios nos ama, que nos ha dado tanta luz para que podamos servirle, entregar nuestra vida en sus manos, dejar toda transgresión y unirnos en las filas gloriosas de un pueblo que nunca jamás habrá de terminar. Y cuando digo esto, hablo del pueblo de Dios, porque no es el pueblo de Dios en sí, sino que Dios ganó con su sangre en la cruz del Calvario nuestra salvación. ¿Queremos ser hijos de Dios realmente? Cambiaría los tiempos y la ley, dice el texto bíblico, específicamente. De manera que ese poder ahora
habría de tomar el lugar divino, y más que esto, trataría de cambiar los tiempos de Dios, las profecías y también la ley moral de Dios. ¿No vemos el cambio? ¿No leíamos recién acaso? Y habría de perseguir al pueblo de Dios por tiempos en medio de un tiempo. Eso no lo digo hoy, porque ya viene en el otro tema. Leemos el título, Alicia, ahora. El problema de alejarnos de Dios. El problema de apartarnos de la fuente inagotable. Cavaron para sí, leíamos hoy, cisternas rotas que no contienen agua. Cuando nos alejamos de Dios, no puede haber otra cosa. Las consecuencias de los 225 años, desde el 315 al 538, pasaron 225 años de apostasía. El hombre cambió todas las cosas y llegaron a la desgracia. La mente se pervirtió y se materializó. El paganismo de Roma, entre comillas, entró en la iglesia y comienza la tiranía del pecado en nuestra vida. Porque sí, el pecado es tirano. El pecado no es bendición. Las tinieblas del pecado es maldición. Qué terrible es leer esto. Pero es así. Y hoy tenemos que pensar mucho. Por eso el Señor habla. Él pesa nuestra vida. Pesa nuestra condición. Si el Señor te está llamando en el día de hoy para que hagamos su voluntad, hagámosla. Simplemente leamos la palabra de Dios, estudiemos nuestra lección, repasemos el viernes cuando llega el momento, repasar el tema y estudiarlo ansiosamente, porque las cosas de Dios son maravillosas. Eclesiastés 12 dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Me gustan estas palabras, tan inspiradas por el cielo, por supuesto. El fin de todo discurso se teme a Dios. No habla de tener miedo, habla de la reverencia a Dios, de amar al Señor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que ese es el todo del hombre. Y Cristo vino al mundo para indicar que la paga del pecado es muerte. Él pagó la muerte eterna que nosotros teníamos que gustar, para que nosotros no andemos en las tinieblas del pecado. Solo con el poder de Cristo podemos ser fieles a las leyes morales del Creador. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero el hombre, si quiere seguirse las cosas humanas, entonces va a entrar así como entraron los hombres de aquellos días. Sacerdotes y todos cayeron en la desgracia. Los decretos humanos suplantaron la ley moral de Dios, la ley divina. No sigamos los pasos del pecado. Sigamos la palabra de Dios. Ahora, conformismo religioso de este siglo en el cual nos encontramos viviendo. ¿Por qué? Son consecuencias simplemente de esa apostasía. En Amós 8, el profeta que escribió antes de Cristo, de su primer advenimiento, dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. A tal punto llegaría las tinieblas de la transgresión, las tinieblas del pecado, de toda maldad. Llegarían a tal punto en este mundo, como dice allí el texto, ¿verdad? Que, bueno, los hombres andarían con sed, pero ¿sed de qué? De oír palabra de Jehová. Sería borrada la palabra cristiano, decir yo soy cristiano. ¿Por qué? Una iglesia no te hace cristiano. Ser cristiano significa seguir la voluntad divina en nuestra vida y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Es nuestra expiación. Él está ahora en el santuario celestial intercediendo por nuestras transgresiones. Pero la profecía decía lo siguiente acerca del tiempo del fin: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Claro, si no queremos hacer la voluntad de Dios no la vamos a encontrar nunca. Por eso dice allí, e irán errantes de mar a mar. Desde un lado al otro, buscando, pero no. Cada uno quiere servir a Dios como quiere. Hace las cosas que están contra la palabra de Dios. Recordemos el texto anterior. El fin de todo el discurso oído es este:
Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Haz su voluntad. Entrégate en las manos de aquel. La religión en el tiempo del fin. Bueno, el apóstol Pablo habla y lo da como señales del tiempo del fin y lo dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué más peligrosos que los días que vivimos actualmente, de desgracia? Leamos ahora la moralidad de los hombres de hoy. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué les parece? ¿Se cumple hoy esto o no? ¿Y por qué surgió todo esto? ¿Por qué el mundo de hoy, el hombre no está paganizado? Está lleno de templos. Es la época de la historia humana donde mayor cantidad de templos hay. Sin embargo, hay guerras y desgracia. El hombre practica toda especie de pecado y maldad. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. El hogar fue destruido. Ingratos, impíos, dice aquí la palabra de Dios. Los hombres lejos de Dios, consecuencias del pecado. Por eso el versículo 3 agrega: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Te pregunto ahora, ¿qué ama más el hombre actual? ¿A Dios o a los deleites temporales? Es esa la triste condición del ser humano. Desgraciadamente el hombre, y encontramos la mayoría de esta tierra, y va a ser siempre la mayoría porque así va a ser. No porque Cristo no murió por todos, Él murió por todos. Él quiere sacarnos de las tinieblas. ¿Recuerdan el pasaje que comenzamos a leer? Que la condenación está porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y las consecuencias de las tinieblas son las que estamos leyendo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. El hombre vive para los vicios de esta vida, enterrado en el sensualismo y en toda especie de maldad, crueles, aborrecedores de lo bueno, odian el bien, mienten. Los hombres hacen lo que quieren simplemente, desde el gobernante hasta el más pobre. No sigamos estos pasos. Apreciado amigo, apreciado hermano en Cristo Jesús, porque Él murió por nosotros para hacernos hermanos en la fe. Entendamos que el único camino que hay para nosotros es aceptar a Jesús que está intercediendo por nosotros ahora. Y pronto regresarán las nubes de los cielos, porque así lo dice la palabra de Dios. Jesús nos llama en esta hora tardía de la historia. Por eso Juan ve algo allí en la hora final, cuando te está terminando el conflicto. Y ya Jesús está por regresar y dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Allí está Apocalipsis 14. Después de hablar de los mensajes, del triple mensaje angélico, que son mensajes maravillosos que tendremos que recalcar más en los días venideros. ¿Lo saben lo grande es esto? Que en realidad San Juan ve en contraste con un mundo negro, a un remanente. ¿Se acuerdan lo que leíamos hoy? No dañes el vino ni el aceite. Allí está el pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo. ¿Y qué formado por quiénes? Por tú y yo, si queremos hacer la voluntad de Dios, si nos entregamos a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, si afianzamos en nuestros pies en el firme escrito está y entregamos nuestro corazón a Jesús, entonces todas las cosas serán hechas nuevas. Y lo que leíamos recién no será la realidad de este mundo, aunque lo que respiramos son los textos que recién leíamos, los textos proféticos. Jesús vendrá pronto. Es inminente la venida de Cristo. Por esa razón, el apóstol escribía de esta manera. Cristo mismo enunció estos pasajes terribles de la hora del fin. Bueno, ahora bien, vamos a continuar leyendo algo acerca de una invitación que en el Apocalipsis se nos hace. El versículo 14 en adelante. Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Hay una figura muy comprensible, y sobre todo en el tiempo de Israel. Allí habla el profeta, hablo de San Juan estando en Patmos, porque el Apocalipsis fue dado allí. Miré, dice Juan, y ve que
ve una nube blanca. Esa nube blanca es la figura del retorno de Cristo, el fin de toda transgresión. Cuando Jesús deje de interceder por nosotros en el santuario celestial, los acontecimientos del fin van a ocurrir. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa? Que tenía en la cabeza una corona de oro, ya no más la corona de espinas, ¿verdad? Que una vez tuvo. Y en su mano una ¿qué? Una hoz. ¿Para qué? Para cosechar. Leamos el texto 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. ¿Qué pasaje? Estoy diciendo, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado. ¿Saben? Esto acá, la siega es cuando cosechamos, y se usaba una hoz en aquel tiempo para segar. El grano maduró, los fieles maduraron, los que quieren andar de acuerdo a la voluntad de Dios, los que quieren vivir la eternidad, que tanto hemos leído en el Apocalipsis. Le dicen ese ángel poderoso que sale del templo: Señor, ya llegó esa hora. Arrebata a tu pueblo, lleva a tu pueblo a la eternidad. Termina, ellos no quieren estar más en el pecado. Dios va a intervenir en la historia humana, y lo primero que el Señor va a hacer es llevar a sus hijos, tanto en el día de la resurrección, que será ese día, cuando Jesús regrese, como los que estén vivos también, serán arrebatados en la nube de los cielos para ir con Jesús para siempre. Oh, glorioso hogar y glorioso día. Representado aquí por la siega que se está estableciendo. Pero saben, el texto dice más todavía. Allí en Apocalipsis 14, del 17 en adelante, ¿qué dice? Otro ángel. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Bueno, sale otro ángel, ¿verdad? Y ahora el versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Allí aparece otra figura que le voy a explicar brevemente, la que usa el profeta Isaías en el capítulo 63. Y en aquel tiempo, para sacar el jugo de la uva, se le echaba en el lagar, que era una roca especial que se había hecho un hueco y tenía una parte en la cual se sacaba el jugo, que mientras alguien pisaba allí las uvas, se iban rompiendo las uvas y el jugo salía. Y la figura que allí está diciendo el ángel, esta viña representa la viña que no aceptó a Dios. Uvas agrias, uvas que no quisieron hacer la voluntad divina. Y el ángel está diciendo también: llegó la hora de destruir el pecado, oh Dios. De acuerdo a tu plan y conforme a tu voluntad, termina con el pecado. ¿Por qué? El texto siguiente lo dice. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Porque la ira de Dios es la destrucción definitiva del pecador, la destrucción definitiva del autor del pecado, la destrucción definitiva del caballo negro que estábamos viendo hoy en el tercer sello. Es terminar para siempre con todo pecado, desgracia y dolor. Por eso en este seminario, el Apocalipsis, profecía de esperanza, el Señor nos llama. ¿No nos llama acaso Jesús? Es tan amante aquel que dejó trono eterno, para gustar de la amarga hiel de la cruz del Calvario. Oremos al Todopoderoso. Padre amado, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú nos amas mucho y porque tú nos enseñas en tu palabra. Gracias porque hemos podido entender algo, Señor, de lo que es la apostasía y la negrura y la desgracia de la transgresión. Tú llegas pronto a este mundo y queremos estar preparados para ese hogar. Ayúdanos para que este seminario nos madure, para que podamos ser cegados para la eternidad y no vayamos allí en el lugar donde la ira de Dios habrá de caer para siempre y va a destruir el pecado por los siglos sin fin de una eternidad.
Te lo suplicamos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi preciado amigo. Recuerda que el devocional que Matías López da comienza el sábado a las 9:30 horas, como ya conocemos, y allí sigue porque podemos verlo en diferentes horarios. También el tema central que un servidor da es el tema que va a seguir, y el sábado 10 a las 10 horas es emitido a fin de que podamos entender las cosas del Señor. El repaso de lo que hoy hemos dicho se hace el viernes en la noche a las 7 p.m. Digo, a las 7 p.m. del lugar donde todos los horarios son con respecto al país donde yo estoy dando este tema hoy. ¿Verdad? A las 19 horas son 7 p.m. Ahora bien, Jesús espera de nosotros. ¿Qué dice Alicia allí? Compartiremos esto con nuestros amigos. ¿Qué haremos por aquellos que tal vez estaban engañados? ¿Cuántos engañados por el autor del pecado? Jesús espera de nosotros en esta hora tardía del gran conflicto. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga para que vayamos junto a la eternidad.